Buenas a todos, hoy vamos a estudiar la segunda parte de los medios japoneses durante la Guerra del Pacífico, en concreto la Teikaku Nihon Kaigun, a la Armada Imperial japonesa. En diciembre de 1941, cuando Japón enfrenta de nuevo un conflicto bélico, y en este caso enfrentando nada más y nada menos que a Estados Unidos, su flota de guerra, su flota de combate es la tercera más importante del mundo, justo por detrás precisamente de la norteamericana. La primera era naturalmente la británica. La composición de esta flota era realmente significativa, muy importante, la que llamaba la atención dos elementos básicos. En primer lugar, el alto número de acorazados, siguiendo en este caso la tradición naval nipona, en la que se buscaba un enfrentamiento decisivo. De ahí la importancia de estos pesos pesados, de estos grandes acorazados. Y en un segundo lugar, pues los portaaviones. Japón va a ser pionero a nivel mundial del desarrollo de los portaaviones modernos, que no del concepto de portaaviones que es de origen norteamericano o británico. Sin embargo, los japoneses van a dotar a sus portaaviones de una proyección, de un interés específico para buscar operaciones muy concretas y en algunos casos de algunos elementos tecnológicos especialmente avanzados y que algunos de sus rivales no disponían. Por eso, atendiendo a esta tabla, podemos observar que Japón dispone de nada más y nada menos que de 10 grandes acorazados, 6 portaaviones de batalla, 4 portaaviones ligeros, aquí van a seguir la tradición de los anglosajones, 18 cruceros pesados, 20 cruceros ligeros, 112 destructores y una muy importante flota de submarinos especialmente modernos, de 65. Sin embargo, al contrario que los norteamericanos, cuya producción industrial masiva hizo que los golpes sufridos por la Armada norteamericana acabaran siendo insignificantes debido a su enorme capacidad para producir armamento militar, los japoneses, en cambio, quedaron muy retrasados en la puesta en marcha de nuevas unidades, sobre todo unidades modernas. Por eso este cuadro muestra claramente esa gran divergencia entre el músculo industrial japonés y el norteamericano. De hecho, Japón durante el conflicto del Pacífico solo incorpora 6 nuevos portaaviones de batalla, 10 portaaviones ligeros, 10 portaaviones de escolta, aquí también siguiendo el modelo norteamericano en concreto, un único acorazado, ningún crucero pesado, 5 cruceros ligeros, 64 destructores, 165 destructores de escolta y 167 submarinos. Por consiguiente, la comparación deja claramente en inferioridad de condiciones a los japoneses respecto a los norteamericanos. Por eso hay más de un autor que defiende que incluso aunque Japón hubiese ganado las principales batallas inmediatamente posteriores al ataque a Pearl Harbor, es decir, la batalla del Mar del Coral, que analizaremos, y por supuesto la batalla de Midway, finalmente, aunque más a largo plazo, también habría perdido la Guerra del Pacífico debido a su escasa capacidad de producción en comparación con los norteamericanos. En esta imagen podemos ver la conocidísima bandera de combate de Japón. Esto es importante porque la bandera habitual de Japón solamente muestra el sol en el centro. Es la bandera oficial del Estado japonés también hoy en día, pero cuando el país se encuentra en guerra, a esa bandera se le incorporan los rayos del sol naciente y por tanto esa es la muestra inequívoca de que el país se encuentra en guerra y es la bandera que portaban todas las unidades de combate de la Armada Imperial japonesa. Vamos, por supuesto, a empezar por las unidades que serán posiblemente las más significativas, las más decisivas en la Guerra del Pacífico, en concreto por los portaaviones. Japón vota en 1922 el que va a ser el primer portaaviones del mundo construido específicamente como portaaviones, es decir,
no integrando una quilla de un buque mercante y incorporándose una cubierta de vuelo, sino exprofeso diseñado como tal, como portaaviones. Por tanto, como se puede ver en la imagen, el Hosho es el primer portaaviones que integra el casco y en la cubierta en un solo elemento, dando, por tanto, de este modo, al buque de guerra el carácter de portaaviones específico. Claro, como se trata de un inicio eh, de un proyecto a largo plazo para incorporar este tipo de unidades a la flota imperial japonesa, sus características son todavía muy endebles. No llegaba ni siquiera a las 10.000 toneladas, relativamente grande en eslora, pero todavía muy lejos de del gran tamaño que van a tener los posteriores portaaviones, prácticamente sin protección antiaérea, solamente 6 ametralladoras y apenas 15 aviones. Sin embargo, era un experimento que acabó teniendo éxito por parte de los japoneses porque se integraban muchos de los elementos que van a estar presentes en las clases posteriores y más modernas de portaaviones que van a integrar los japoneses, como por ejemplo la primera clase que cronológicamente fue creada como tal, como portaaviones, que es la clase Kaga, que por supuesto va a recoger del Hosho muchas de las grandes características ya iniciadas. Vemos que de esta clase solamente se bota un componente, el Kaga. Su chimenea está ubicada en el centro de la banda de estribor. Desviaba de esta manera los humos de la cubierta para facilitar las operaciones aéreas. Esto es muy interesante porque los japoneses se dan cuenta de que la chimenea, la disposición del castillo y la propia estructura de la cubierta de vuelo son elementos que deben integrarse para no molestarse entre ellos y por tanto facilitar las operaciones aéreas. En este caso, el Kaga incorpora esta chimenea con esta capacidad de desviar humos de la cubierta para que las operaciones aéreas fueran más ágiles. Por supuesto, llama también poderosamente la atención el tamaño, 240 metros de eslora, su poderoso armamento. Curiosamente, mucho de este armamento no era ni siquiera antiaéreo, sino que se le dota de unos cañones que presumiblemente podrían servir en un momento determinado para defender al buque del ataque de otros buques. Se incorpora en 1927 con una concepción en la que va a ser prácticamente estandarizada en los grandes portaaviones japoneses de dotarlos de gran capacidad de aviones. Por eso 90 aviones se convirtió en su momento en un auténtico récord a escala mundial. Le sigue cronológicamente la clase Akagi, con un único buque incorporado, el Akagi, de más de 40.000 toneladas, también extraordinariamente grande, con un poderoso armamento que todavía incorpora algunos de los elementos de la clase Kaga anterior, también con más de 90 aviones votados en el mismo año que en el año anterior, 1927, pero hay que tener en cuenta que fue construido para cumplir con las limitaciones armamentísticas del Tratado Naval de Washington de 1922. Cuando es votado en 1927, originalmente tenía 3 cubiertas de vuelo, como el Kaga, pero entre 1936 y 1938 fue modificado generándose una única cubierta de vuelo alargada, que va a ser una de las características principales de cualquier portaaviones moderno. Le sigue la clase Shoryu, de la que se votarán 2 unidades, el Shoryu y el Hiryu. Estos buques, votados más tardíamente, entre 1937 y 1939, a pesar de que tienen mucho menor tonelaje que el anterior, están ya liberados de gran parte de las restricciones del Tratado Naval de Washington. Por eso, aunque su eslolara sigue siendo muy importante, se reduce notablemente el tonelaje, prácticamente 19.000 toneladas,
y esto incrementa la velocidad a 34 nudos, convirtiéndose en su momento en los portaaviones más rápidos del mundo. Aún así, gozan todavía de una gran capacidad de portar aviones, de hecho, nada más y nada menos que 71. Aunque el Soryu y el Hiryu eran gemelos, hay una pequeña diferencia. El Hiryu tenía el castillo a babor y el Soryu a estribor, sencillamente para realizar determinadas probaturas, saber dónde podría ubicarse de la mejor manera el castillo de mando. La siguiente clase es la clase posiblemente más moderna pre-ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941 y es la clase Shokaku, de la que se votaron dos grandes portaaviones, los dos portaaviones más modernos del mundo en su momento, el Shokaku y el Suikaku. De hecho, ambos eran los portaaviones estándares de la Armada Imperial Japonesa y el modelo a seguir debido a su gran incorporación de elementos tecnológicos y modernizadores del resto de las clases que le van a seguir. Ya con 32.000 toneladas, una eslora enorme de 250 metros, una velocidad para hacer un portaaviones tan pesado realmente muy importante. En este caso sí tenían una mayor protección antiaérea, teniendo en cuenta que los japoneses ya eran conocedores de que el gran enemigo del portaaviones no iba a ser en condiciones normales un crucero o un acorazado, sino la aviación naval enemiga. De ahí que la protección antiaérea fuera absolutamente fundamental. Todavía gozan de una gran capacidad de aviones, 72 aviones, pero es importante señalar que de esta serie, con dos portaaviones, el Shokaku fue el primer portaaviones del mundo en llevar radar, de hecho el radar de tipo 21 incorporado en octubre de 1942. Para desgracia de los japoneses, debido a su atraso tecnológico en este tipo de elementos de alta tecnología, no todos los portaaviones, ni mucho menos el resto de grandes unidades, fueron incorporados con el indispensable radar, solamente algunas y en momentos muy concretos. Aquí tenemos una planimetría del Shokaku, la que destaca su estilizada forma. Se trata de un portaaviones claramente construido como tal, no integra un casco en una plataforma de vuelo y se observa claramente los tres grandes ascensores en la proa, en el centro y en la parte posterior en la popa, para dar una mayor libertad y ligereza en la utilización de los aviones. En esta imagen podemos ver los poderosos cañones antiaéreos de 127 milímetros y a la derecha el radar ya mencionado, absolutamente fundamental para tener cierta capacidad de predecir el ataque aéreo enemigo. La siguiente clase es la clase Hiyo, de la que se votan dos unidades, el Hiyo y el Junio. Ambos entran en servicio a lo largo de 1942. Japón, ya en guerra, desde el 7 de diciembre de 1941, es muy consciente de su atraso industrial y por tanto a partir de ahora prácticamente todas las grandes unidades, todos los portaaviones van a hacer reconversiones de unidades diferentes a lo que era un portaaviones propiamente dicho. De hecho, ambas unidades eran construidas o fueron construidas a partir de cascos de transatlánticos. Se disminuye la eslora, también el tonelaje, pero llama mucho la atención que a pesar de que se le integran sistemas de radar y control de tiro y por tanto algunas novedades tecnológicas muy importantes, la velocidad desciende dramáticamente hasta la lentitud de 25 nudos y por supuesto también su capacidad de portar aviones, solo 53. Esto es el hándicap que tiene que pagar a Japón por construir portaaviones partiendo de quillas cascos de otro tipo de buques. La clase Unryu es votada muy tardíamente, a partir de 1944. Tres unidades en concreto
salen de esta nueva clase. Es un momento crítico para la Armada Imperial Japonesa, que claramente está perdiendo la guerra, y es un intento desesperado, por tanto, por parte de los japoneses de integrar nuevas unidades debido a las fuertes pérdidas sufridas hasta ese momento. Por supuesto, se trata de portaaviones construidos partiendo de quillas de buques no militares, con todavía una muy importante eslora. Se ha aumentado un poco más la velocidad hasta los 32 nudos. Sin embargo, a pesar de que se le ha dotado de una gran capacidad de fuego antiaéreo y radar, sonar e hidrófonos para poder eh, tener cierta capacidad disuasoria frente a los enemigos, que en este caso pueden venir desde el aire o desde el fondo del mar. El ataque de los submarinos son portaaviones todavía, en este caso, con una escasa capacidad de aviones y no plenamente integrados con los mejores elementos tecnológicos que sí estaban disponibles para las flotas enemigas. La siguiente clase es la clase Taiho, votado también tardíamente en 1944, un buque pesado de 37.000 toneladas. Se ha podido aumentar, gracias a la incorporación de nuevas turbinas, la velocidad a 33 nudos, pero hay que tratar de compensar la pérdida de aviones con solo 65 aparatos, con el incremento de la protección. En este caso, el Taiho fue el primer portaaviones japonés con cubierta de vuelo de acero. Hasta ese momento, todos los portaaviones, tanto norteamericanos, británicos como por supuesto los japoneses, las cubiertas eran de hierro o de madera incluso. Este es el primero que se le dota de cubierta de vuelo de acero, así como una fuerte protección lateral en la línea de flotación, ya que eran conscientes de que el gran escollo que tenían los portaaviones en esta época eran tanto los masivos ataques aéreos norteamericanos como la cada vez más voraz presencia de los submarinos norteamericanos en aguas del Pacífico. La clase Shimano es la clase última de portaaviones técnicamente llamados de batalla. En realidad, el Shimano es la quilla del tercer acorazado de la clase Yamato, que nunca llegó a votarse, y dado que estaba muy avanzado en la construcción de este acorazado, y teniendo en cuenta que ya eran muy inconscientes los japoneses de que la guerra era en el Pacífico, era una guerra básicamente aeronaval, lo que hizo fue reconvertirse desde una quilla de un acorazado hacia un portaaviones. De ahí su extraordinario peso. De hecho, el Shimano fue el portaaviones más pesado de la Segunda Guerra Mundial y de hecho del mundo hasta los años 70, con la incorporación de portaaviones nucleares norteamericanos, con un peso brutal de 65.000 toneladas, extraordinariamente largo, de 265 metros de eslora. Tenía una protección de acero, naturalmente, como venía de un acorazado muy importante, la quilla de 160 a 400 milímetros, una pista de vuelo de acero incorporada de 75 milímetros, que le daba una gran capacidad para absorber golpes desde el aire, pero todo eso tenía dos hándicaps. Uno, la reducción drástica del número de aviones, hasta 47, y la velocidad, que cayó dramáticamente hasta los 28 nudos. Los japoneses, por supuesto, también desarrollan portaaviones ligeros en diferentes clases. La primera de ellas es la clase Ryuju, de la que se vota un único componente, el Ryuju, en servicio desde 1933, un portaaviones pequeño, de 8.000 toneladas, relativamente liviano, con un sistema antiaéreo realmente muy deficiente, porque en realidad este portaaviones ligero se trataba de experimentación de los japoneses para ver si podían incorporar portaaviones con menor capacidad
de aeronaves, pero construidos en mayor cantidad. De ahí que la siguiente clase, la Suiho, fuera la clase de portaaviones ligero principal, o al menos la más moderna técnicamente hablando. Se votaron dos ejemplares, el Suiho y el Shoujo, de 11.000 toneladas, 200 metros de eslora, todavía lentos, con un sistemas antiaéreos todavía relativamente deficientes, con muy pocos aviones, 30, pero que tenían la ventaja de incorporar la mayor parte de los componentes tecnológicos, tales como el radar, así como una gran protección de unidades de superficie que hacía que estos portaaviones ligeros a efectos prácticos pudieran integrarse bastante bien en la flota imperial japonesa. La clase Chitose dio dos unidades, el Chitose y el Chiyoda, ambos de 11.000 toneladas, con un mayor incremento de los sistemas de protección antiaérea incorporados entre 1938, primero como portahidroaviones y posteriormente a partir de 1944 como portaaviones, incluyéndosele también radar. La clase siguiente de portaaviones ligeros es la Ryuho, de la que se vota un único ejemplar, reconvirtiendo la quilla de un buque de apoyo submarino en un portaaviones. En este caso, el Ryuho, lo mismo que prácticamente todas las anteriores clases, son soluciones desesperadas de los japoneses, sobre todo después de la tremenda derrota en Midway en junio de 1942. De ahí que, a pesar de su lentitud, 26 nudos solo, y de portar solo apenas una treintena de aviones, se hiciera indispensable para los japoneses dotar a su fuerza de combate de una proyección aeronaval debido a las fuertes pérdidas que empezaban a sufrir. De aquí, por ejemplo, el interior, que podemos ver, el hangar de este portaaviones ligero, era bastante sencillo, nada que ver con los grandes portaaviones de batalla de la clase Shokaku, en la que los hangares integran diferentes elementos. Aquí sencillamente es el vaciado de una unidad de tipo civil, reconvertido en este caso simplemente con una plataforma de vuelo superior en un portaaviones. Los japoneses también, imitando a los norteamericanos, desarrollan el concepto de portaaviones de escolta. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial integran 7 clases de portaaviones de escolta con 10 unidades. Todos tenían unas características comunes y eran reconversiones de petroleros o buques mercantes con muy escasa tonelaje, muy pocos aviones, muy baja velocidad, normalmente no solían superar los 24 o 25 nudos, y una muy deficiente defensa antiaérea. Sin embargo, se hacían imprescindibles si querían mantener algún tipo de presencia aeronaval, especialmente a partir de 1943. Aquí vemos uno de los ejemplares de estos portaaviones de escolta. Pasamos a los acorazados. Los acorazados son la vecchia señora para la flota imperial japonesa. De hecho, los japoneses siempre trataron de buscar en su estrategia naval un enfrentamiento decisivo con la flota de combate enemiga. De ahí que dieran especial importancia a los acorazados. La primera clase, siempre cronológicamente, es en la clase Fuso, de la que se votaron dos ejemplares, el Fuso y el Yamashiro. Fueron los primeros acorazados modernos de Japón. Para su época, de hecho, fueron también incluso los primeros dotados de potentísimos cañones de 356 milímetros. Sin embargo, tenían una muy baja velocidad, que de hecho eso va a ser una constante en casi todos los acorazados japoneses. Entraron en servicio en plena Primera Guerra Mundial y a pesar de que se le fue dotando de algunos elementos modernizadores y de más protección, estuvieron activos durante toda la Segunda Guerra Mundial.
El típico mástil estilo pagoda, que tenía 40 metros de altura, es la forma más fácil de diferenciar a este tipo de acorazados, que de hecho era un elemento muy curioso porque integraba un factor de tipo cultural, como es la pagoda japonesa, en, en el mástil, en el castillo de mando de este tipo de unidades, de grandes unidades de combate. Aquí vemos en este dibujo planimétrico del fuso la curiosa estructura de sus piezas, de sus 12 piezas, en una estructura básica que luego se va a ir modificando en un sistema de 2, 1, 1, 2, con dos pares de cañones, tanto en la popa como en la proa. Por tanto, dos pares, 1, 1, 2, 2. Esto va a ser un elemento básico estandarizado tanto de esta clase como de muchas unidades de combate. Ya se consideraba que los acorazados debían tener una capacidad de fuego a lo largo de toda la eslora del buque. Posteriormente se dieron cuenta que era mucho mejor concentrar la capacidad de combate en otros sectores del buque, principalmente en la proa, o bien concentrarlos en la proa y en la popa. La siguiente clase es la clase ISE, que debía ser una continuación de la clase anterior, pero fueron mejorados en protección y rediseñada la disposición de su artillería, que en este caso va, como vamos a ver en el siguiente gráfico, va a estar estructurado de una forma diferente. De esta clase se votaron dos unidades, el ISE y el Hyuga, ambos de 35.000 toneladas, una solar de más de 200 metros, por tanto 12 cañones de el poderoso calibre 356, todavía con una muy baja velocidad de 25 nudos, pero integraban una fuerte protección en quilla de prácticamente 300 milímetros que lo convertían en un acorazado, sobre todo para su época, votados al final de la Primera Guerra Mundial, muy poderoso. Aquí vemos como las torretas centrales están agrupadas y no dispersas. En la clase anterior vimos que había una disposición 2, 2, 1, 1, 2, 2. En este caso se trata de un 2, 2, 2, en la que se integran en la parte central hacia popa los grandes cañones de 356 milímetros. La siguiente clase es en la clase Nagato. Ya aunque estaban en servicio durante la Primera Guerra Mundial, fueron plenamente reformados a partir de 1936. El Nagato y el Mutsu fueron las dos grandes unidades de esta clase, y es de destacar que fue el primer navío del mundo en portar artillería de 410 milímetros, con lo cual lo convertía a estos acorazados de la clase Nagato en los acorazados más poderosos de su época, que de hecho asustaron bastante tanto a los norteamericanos como a los británicos. Llama en este caso también la atención la fuerte protección antiaérea, nada más y nada menos que 98 piezas de distintos calibres, una protección bajo quilla también relativamente buena, aunque tiene como hándicap el hecho de que reiteradamente sufre de una muy baja velocidad, de ahí que los acorazados japoneses se vieran obligados a disponer de una fuerte escolta, fundamentalmente de destructores. Aquí vemos una visión planimétrica en la que se observa esa disposición, en este caso a proa y a popa, de los poderosos cañones de 410 milímetros. En esta imagen podemos ver uno de los cañones rescatados de 410 milímetros, en este caso del Mutsu, que se encuentra en el Museo del Yamato en Japón. Como se puede observar, es un cañón absolutamente espectacular. La última clase de grandes acorazados fue la poderosísima clase Yamato, de la que se votaron dos ejemplares, el Yamato y el Musashi. Estos monstruos marinos fueron
los mayores acorazados jamás construidos durante la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de toda la historia del concepto de acorazado, con un peso absolutamente soberbio de 70.000 toneladas, una eslora enorme de más de 250 milímetros, disponían de 9 cañones nada más y nada menos que de 460 milímetros, los cañones más poderosos de su época, además de una enorme multiplicidad de otro tipo de cañones, también sobre todo de tipo antiaéreo. Su protección era extraordinariamente importante en todos los niveles, con un cinturón blindado de 410 milímetros y una cubierta blindada para protegerlos de los ataques aéreos de 200 milímetros. Su tripulación era enorme, de más de 2.700 hombres, y entraron en servicio entre 1941 y el 42. De hecho, el cinturón blindado del Yamato y del Musashi tenía una incorporación tecnológica interesante, y era una inclinación de 20 grados para poder absorber mejor los golpes recibidos, así como también la incorporación del radar tipo 22, que mejoraba claramente el radar tipo 21 que se estaba incorporando hasta ese momento en la flota imperial japonesa. Aquí vemos una visión planimétrica del famosísimo Yamato, que sucumbió en abril de 1941. Llama poderosísimamente la atención, en primer lugar, la concentración de sus grandes cañones de 460 milímetros a proa y a popa, pero sobre todo en el castillo de mando, que está justo en el centro. Está literalmente rodeado, concentrado toda la artillería antiaérea para proteger el elemento de mando, el castillo de mando, ya que eran muy conscientes los japoneses que la destrucción del castillo de mando hacía sencillamente ingobernable el buque por razones obvias, además de que debido a la tremenda manga del buque era un blanco relativamente fácil para los bombarderos en picado norteamericanos. De ahí que la concentración artillera fuera especialmente grande en ese sector. Los cruceros pesados, los japoneses desarrollaron una enorme cantidad de tipos. De hecho, nada más y nada menos que 7 tipos diferentes, que tenían una serie de características, sin embargo, bastante comunes. Un tonelaje de 8.500 a 11.000 toneladas, cañones un poco de bajo calibre para ser en realidad cruceros pesados, de 155 a 203 milímetros, pero sin embargo estaba compensado con una fuerte presencia de cañones antiaéreos rápidos. De hecho, las mejores clases eran las Mogami y Tone, podían llegar a los 35 nudos y tenía una fuerte capacidad de blindaje. También se les dotó de una gran presencia de torpedos, ya que eran indispensables en el combate a corta distancia. La tendencia, como la clase Tone, en este caso, fue concentrar la artillería en la parte delantera del buque, en este caso en la proa. Aquí, por ejemplo, vemos que está toda la artillería concentrada en la proa y no hay ningún tipo de artillería en la parte posterior, en la popa, sino sencillamente elementos de visualización enemiga, los hidroaviones. Aquí vemos de nuevo una maqueta del Tone en el que se puede observar esa concentración que hacía fácilmente distinguible a este tipo de cruceros pesados. Los destructores fueron elementos básicos a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial. Japón introdujo nada más y nada menos que 19 clases diferentes de destructores entre el final de la Primera Guerra Mundial y 1945. La clase Fubuki, desarrollada entre el 28 y 1933, es posiblemente el destructor más moderno del mundo para su época. De hecho, fue el primero en alcanzar la sorprendente velocidad de 38 nudos con cañones sextuples de 127 milímetros y nada más y nada menos que 18 torpedos y 18 cargas de
profundidad. Por supuesto, otras clases que provienen del anterior incorporaron algunas mejoras tecnológicas, como por ejemplo la clase Kagerō, que fueron los primeros en portar 8 tubos lanzatorpedos de 610 milímetros en 2 lanzaderas cuádruples, lo cual convertía a este destructor en uno de los más modernos y poderosos, ofensivamente hablando, de su época. La clase Yagumo, que se introdujo entre 1941 y el 44, pero la que lamentablemente para los japoneses solamente lograron botarse 19 unidades, fueron considerados los destructores de élite de la Armada Imperial japonesa, y de hecho estaban destinados sistemáticamente a la escolta de los grandes navíos, entendiéndose en este caso grandes navíos a los grandes portaaviones y a los grandes acorazados. Portaba lo último en tecnología militar, incluyendo radar y sonar, así como una gran cantidad de lanzatorpedos de diferentes tipos y de gran calibre, que hacían de este destructor un arma realmente formidable defensiva para la Armada Imperial japonesa. Hay que destacar también por último lugar los submarinos, ya que curiosa y sorprendentemente las dos principales clases de submarinos incorporadas por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, la clase I y la clase RO, eran de los más avanzados de su época. De hecho, solo los submarinos alemanes del tipo 7 en adelante eran mejores que los submarinos japoneses. Por tanto, Japón ofreció un arma submarina de tipo oceánico realmente eficaz, y de hecho mucho más eficaz que la norteamericana, entre otras cosas porque disponía de torpedos por oxígeno, que eran realmente un avance tecnológico extraordinariamente importante, pero que sin embargo no fue utilizado convenientemente por los japoneses, ya que el submarino fue utilizado durante los 2 primeros años de la guerra como una cortina de protección para las grandes unidades de superficie, y fueron usados muy tardíamente como arma ofensiva. Si desde el principio hubieran sido utilizados, como lo hicieron los alemanes, como un arma ofensiva, habrían puesto en serios apuros a los norteamericanos, entre otras cosas por este extraordinario torpedo tipo 93, que fue el más avanzado de su época, incluso mejor que la mayoría de los torpedos utilizados por los alemanes, que era un torpedo estándar que utilizaba oxígeno, por tanto no generaba burbujas y era casi indetectable al ojo humano. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los torpedos que se utilizaban en esta época utilizaban aire comprimido y por tanto eran fácilmente visibles por parte de un vigía que fuera lo suficientemente atento. Estos enormes torpedos de 9 metros y 2,7 toneladas tenían un gran alcance de 11 kilómetros a 48 nudos y una formidable carga explosiva de casi 500 kilos, que convertían a estos torpedos en un arma formidable que causó bastantes bajas a los norteamericanos cuando fue utilizado de forma efectiva y ofensiva por los japoneses. Sin embargo, y lamentablemente para ellos, no lo utilizaron de la forma más lógica, sobre todo en las primeras fases de la guerra en el Pacífico.